Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, estimados hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha fortalecido, nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Dios bendiga a toda la iglesia presente. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les decimos bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook. Les mandamos un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos cantado alabanzas a nuestro Dios, nos hemos glorificado y hemos ofrendado, y todo eso es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pasar el tiempo de la predicación, hermanos. Esperamos que no sea de mi boca, sino el Espíritu Santo poniendo palabras en mi boca, estimados hermanos. Abramos nuestras Biblias, hermanos, sin más preámbulo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3 y 4, para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3 y 4. Cuando la iglesia lo tenga, me confirman con un amén, estimados hermanos. Gloria a Dios. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestados. Gloria al Señor Jesús. Amén. Palabra del Señor revelada a Juan, estimados hermanos. Y cantan el cántico de Moisés. En esta etapa, la Biblia nos revela que Juan, estando en el Espíritu, mirando las visiones, recibe y dice en el capítulo 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y llega a los versículos que hemos leído hoy en día. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Por qué cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Porque cuando Moisés cruzó el Jordán, se magnificó el poder de Dios al partir el mar. Entonces, las obras y las maravillas que Dios hace, ningún hombre terrenal las puede hacer. Solamente Él hace las maravillas. Solamente Él hace grandes obras. Solamente Él es capaz de poder partir el mar y hacer que un pueblo pase por en medio de él. Gloria a Dios. Y es por eso que cuando Moisés miró el poder y la obra que Jesucristo hizo al partir el mar, cuando estaban del otro lado, cantó un cántico, porque Jehová los había librado del ejército de Faraón. ¡Qué obra tan magnificante que hizo nuestro Dios! Que partiera el mar y pasara un pueblo por tierra seca. Esas son las maravillas y esas son las obras que nuestro Dios hace. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros cantamos. A ese es el Dios que nosotros exaltamos. Al que hace maravillas, al que hace prodigios y milagros y grandes obras. Por eso es digno de toda alabanza. Por eso es digno de toda honra y gloria, porque el poder y la potestad le pertenecen a Él. Amén. Y cantan el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Cuáles son las obras del Señor?
La Biblia nos relata que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una obra gran magnificante que nuestro Dios hizo. Crear los cielos y la tierra. Y hacer los mares y los ríos. Crear todo el reino animal, el reino vegetal. Crear todo lo que nos rodea. Las estaciones del año, los tiempos, los días, la noche. Esas son obras de nuestro Dios. Esas son obras de sus manos. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esas son las obras de nuestro Dios. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esas son las obras de nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo que todo animal y creó los grandes monstruos marinos. Los animales según su especie y su género. Los árboles según su especie y su género. Y dijo que los árboles produzcan frutos según su género. Había un orden excepcional. Y aún lo hay. Porque el poder de Dios y las obras que Él hace son únicas y para siempre. Estas son las obras que hace nuestro Dios. La creación. Y también creó al hombre. Del polvo formó al hombre. Y le dio aliento de vida. No había vida. Pero Jehová con su obra hizo grandes milagros. Hizo vida. Nosotros somos una obra del Señor. Nosotros somos una creación de Él. Por lo tanto es necesario que le alabemos, hermano. Por lo tanto es necesario que lo glorifiquemos. La creación es una de las grandes y maravillosas obras que el Señor ha hecho. Después de estas obras, hay muchas infinidades de obras que tiempo nos haría falta para hablar de todas ellas. Primeramente la creación, con eso basta. Que el sol no nos caliente mucho, que la luna no nos abrace con su frío. ¿Quién hace esa obra? Solamente Dios. Y grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios. ¿Quién hace la obra para que en el día esté cálido y en la noche esté frío? Para que los tiempos, para que el invierno llegue, para que el otoño esté, las estaciones del año. Nada más es Dios que hace esas obras. Otra de las grandes obras que Jehová ha hecho, que dice que y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, dice, porque su pensamiento era continuo al mal. El Señor abrió los cielos y la tierra e hizo que cayera un gran diluvio y que toda la humanidad se ahogara en él. Solamente Noé con los animales se salvaron y sus hijos, 8 personas. 8 seres humanos se salvaron del gran diluvio. Jehová hizo esa gran obra de abrir los cielos, que derramara toda el agua y que se abrieran todas las catatofras que hayan de agua para que se llenara el planeta Tierra. Es una de las grandes maravillas y grandes obras que hizo Jehová. Otra obra que hizo Jehová, destruyó 2 ciudades con fuego. Sodoma y Gomorra. Las destruyó. ¿Quién ha hecho esas obras? Destruir esas ciudades con fuego. Nadie. Otra de las obras que hizo Jehová, las 10 plagas de Egipto. Que por la dureza del corazón de Faraón, castigó duramente a Egipto con 10 plagas. Y usted conoce cuál es la historia. Aparte de eso, por eso canta el cántico de Moisés. Porque cuando Dios le sacó al pueblo de Israel, le mostró grandes maravillas y grandes obras en el desierto. Tanto era el poder de Dios que una columna de fuego los abrazaba de noche y una columna de nube de día. Esas son las obras de nuestro Dios. Esas son las obras de nuestro Rey. Estas son las obras por las cuales es digno de alabanza y de gloria. Amén. Aleluya.
Otra de las obras que canta, cual dio género a lo que es la alabanza, es cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. El Mar Rojo se dividió. El Mar Rojo se partió. ¿Alguna vez ha visto usted un mar partido en dos? Solamente Dios hizo esa gran obra. Y esa gran maravillosa obra que el pueblo pasó por tierra seca. Y dio tiempo para que todo aquel pueblo pasara. Y luego, después de esto, la obra que hizo Jehová no solo fue que el pueblo pasara, sino que venció, dice, al ejército de Faraón, ahogándolo. Dice que los caballos y los carruajes y todos los soldados se ahogaron porque cuando el mar se cerró, cayó encima de ellos. Esas son las obras, y los libró de la muerte y del brazo de Faraón. Las aguas amargas también se convirtieron en dulce. Esas obras nada más las hace nuestro Dios. Esas obras son las que hace nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvieron sed y ellos clamaron por agua y vieron que las aguas de Mara eran amargas, el poder de nuestro Dios las convirtió en dulce para que todos ellos se saciaran, para que todos ellos bebieran. Esas son las obras que hace nuestro Dios, por lo cual se canta: grande y maravillosa son tus obras, oh Dios. Esas son las obras que hace nuestro Dios. Sí, amén. ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho en tu vida? Han sido muchas. ¿Por qué no le cantamos? ¿Por qué no le glorificamos? ¿Por qué no exaltamos su nombre? Si Dios nos ha libertado, si Dios nos ha hecho obras y prodigios y milagros, ¿por qué no le damos gracias? Si se supone que cuando venimos a la iglesia es porque estamos agradecidos con Él, porque nos ha dado la libertad, porque nos ha hecho obras en nuestras vidas. Pero al parecer parece que somos mal agradecidos, porque Dios nos libra de la muerte, porque Dios hace prodigios en nosotros, hace milagros en nuestras vidas, y nosotros como rebeldes no le damos pero ni un amén, no le cantamos. Aquí toca estarle pidiendo a usted para que cante. Cuando decimos que quien tiene tiempo, nadie quiere cantar. Todos se quieren ir. Todos queremos el favor de Dios, pero nadie quiere reconocer que Él es el que nos dé el favor a nosotros. Y esas maravillas se tienen que engrandecer a Dios. Por muy pequeña que sean las cosas, déle gracias a Dios, porque Él es el que manifiesta su poder en su vida. Solamente Jesucristo el que hace grandes maravillas y milagros. Si ya nos dio gracia, es una gran obra para nosotros. Cuando nosotros estamos enfermos y clamamos a Jehová y recibimos bendición de parte de Él y somos sanos, tenemos que darle honra y gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que hace la obra en nuestras vidas. Y es por eso que David decía: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Solamente Jehová. Amén. Reconozcamos. El pueblo de Israel reconoció que los había librado del mal. Reconoció que los había librado del ejército. Vio la gran obra, vio la gran maravilla que Jehová hizo, que abrió camino en medio del mar para ser libertados. Y cantaron un cántico en acción de gracia por la obra y las maravillas que Jehová había hecho con ellos. Pues los libró del desierto, los libró de la mano de Faraón. Estaban acorralados, un mar enfrente de ellos y un ejército a sus espaldas. Parece que toda esperanza estaba muerta, pero Jehová de los cielos estaba desde lo alto mirando la necesidad de su pueblo. Abrió un camino en medio del mar y ellos pasaron y fueron libertados. Esas son las obras que nuestro Dios hace. Esas son las obras que nuestro Dios hace para su pueblo. Los liberta y nos salva de todo mal. Y no solamente eso. Después de eso, que el pueblo de Israel pasara, tuvieron hambre. Y ellos renegaban. Y dice que Jehová hizo caer pan del cielo.
Y me gustaría que leyera esa parte en el libro de Éxodo capítulo 16, para que usted vea las grandes obras y maravillas que nuestro Dios hace. El libro de Éxodo nos relata cuando el pueblo y el poder de nuestro Dios, con sus grandes obras, hace dar pan a el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 16. Dice, versículo 4 específicamente. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Amén. Para que yo lo pruebe si andan en mi ley y no. Entonces, la porción de un día. Se sabe que la porción de un día es desayuno, almuerzo y cena. El Señor todos los días les proveía la porción de un día a cada uno. Y dice la Biblia que era alrededor de 1 millón o más de personas que iban. Imagínense qué obra tan maravillosa que hizo Dios de descender pan del cielo para que toda esa gente comía. Y no solamente ellos, sino también sus ganados, sus animales también comían. Comían y bebían. El Señor los mantenía bajo una nube fresca en el tiempo del sol. Y dice que una columna de fuego en la noche, para que no tuvieran ni mucho sol, ni tampoco sintieran frío. Esas son las maravillas que el Señor hace. Esas son las obras que nuestro Dios hace. Después de eso, dice, después que les dio maná del cielo, no querían pan. Estaban aburridos ya de tanto pan. ¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos da muchas cosas y todavía renegamos? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado algo a ti y tú todavía reniegas de lo que el Señor te da? Y Dios en su grande misericordia y en su bondad les dio carne, pues, para que comieran. Y dice que se saciaron, comieron. Después de esto, que el Señor les dio carne, dice que todavía después tuvieron sed. Esas son obras inexplicables que solo Dios hace. Por eso fue el cual que cuando Moisés golpeó la peña salió agua. Imagínese que salga agua de una roca de la nada. ¿Cree que no es el poder del Señor tan grande, hermano? Por eso es digno de toda honra y de toda gloria. Y se saciaron también. Después de darles pan, de darles carne, de darles agua, también les dio la ley. Que esas son obras que el Señor hace. Y una ley no escrita por mano de hombre, sino que el Señor Jehová con su mano escribió sus 10 mandamientos. ¡Qué obra tan maravillosa! ¿Qué obras son las que hace nuestro Dios? Que hace germinar de la tierra según su fruto cada árbol. Esa es el poder de nuestro Dios. Esas es las obras que hace nuestro Dios. Y seguimos más adelante con eso. Las grandes obras que hizo Jehová con el pueblo de Israel. Y no solamente con el pueblo de Israel, sino que con nosotros hoy ha hecho una gran obra. O acuérdese usted en cuál andaba en otro tiempo. Y la obra de nuestro Dios nos ha hecho confortar nuestra vida y restaurar nuestra vida para Él. Por eso es digno de que le demos honra. Por eso es digno de que le demos gloria. Porque Él ha hecho una obra en su vida. El hecho de que usted esté hoy aquí no es porque usted ha sido bueno, sino porque Jehová ha hecho una obra en usted y tiene un propósito para usted. Pero por veces parece ser que se nos olvida que el Señor ha hecho una obra en nosotros. Parece ser que nosotros no reconocemos que quien hace la obra es nuestro Dios. Mira cómo Moisés cantó ese cántico. Mire cómo esos ángeles, cuando Juan miraba que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderosos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grande y maravillosas son las obras de nuestro Dios. Después que sacó al pueblo de Israel,
lo anduvo en el desierto y por su rebeldía dice que 40 años caminaron y nunca su ropa se les terminó. 40 años por el desierto y no acabarse su ropa. Solamente Jehová hace esas grandes obras. Y no solamente eso, hay muchas obras que el Señor ha hecho y se ha manifestado, que nos ha quedado a nosotros como recordatorio del poder magnificante de nuestro Dios. Pues nuestro Dios no es un Dios cualquiera, no es un Dios de metal ni de barro, es un Dios vivo que hace germinar todo, que nos da vida, que nos da abundancia de paz, nos da bendición cada día y su misericordia es para siempre. Ese es el Dios que nosotros tenemos, a ese es el Dios que nosotros alabamos, ese es el Dios que nosotros tenemos presente día y noche, pues Él no se cansa de cuidarnos, ni de perdonarnos, ni tampoco de extender su misericordia para con nosotros. Él es ese Dios. Solamente Dios hace obras inimaginables y maravillosas. Después de esto, libertó a Josué ganando las batallas. Solamente Dios hacía ganar las batallas al pueblo de Israel. Otra de las grandes obras que nuestro Jehová Dios ha hecho es cuando aquel pueblo marchaba contra aquellos muros de Jericó. Y dice que todos marchaban alrededor de la ciudad. Dice cantando, tocando sus trompetas, marchando, invocando el nombre de nuestro Dios por 7 días. Y aquellos pensaban, ¿y esto qué es lo que le pasa? Que están marchando, que no atacan. Pero ellos sabían cuál era el propósito que Dios tenía, que era derribar aquellas murallas. Y dice que 7 días anduvieron marchando, tocando, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en ayuno. Y dice que al 7º día, cuando dieron la última vuelta, que fueron 7 vueltas, aquellas murallas fueron derribadas y ellos ganaron la batalla. Solamente Jehová hace esas grandes maravillas. Solamente Jehová hace esas grandes hazañas y esas grandes obras. Por lo cual es digno que nosotros le alabemos también. Y el pueblo de Israel le alababa. Y el pueblo miraba el poder de Dios. El pueblo miraba las obras que hacía con él. Y aún así eran rebeldes. Después de que esas murallas cayeron, el Señor sacó en victoria al pueblo de Israel. Cada batalla peleada era ganada, porque la mano de Jehová estaba con ellos. No solamente eso, en el tiempo de Elías, cuando los profetas de Baal estaban situados en la ciudad, el Señor mandó a Elías para que ofrecieran sacrificio. 400 profetas. Y dice que cuando ofrecieron sacrificio, usted conoce la historia y puede leerla. Y corríjame si yo me equivoco. Dice que hicieron sacrificios aquellos falsos profetas, o sea, aquellos falsos sacerdotes que tenían ahí. Y clamaban a un Dios para que el Dios que respondiera por fuego sería Dios en Israel. Y dice que desde la mañana hasta la mediodía clamaron a aquellos profetas de Baal para que hiciera descender fuego. Y no respondió por fuego. Y dice que se exagerían, se herían, se marcaban sus cuerpos para que el Dios de ellos supuestamente le respondiera por fuego. Y rogaban. Y dice la Biblia que cuando Elías estaba presente ahí, hasta se burlaba de ellos. ¿Será que está dormido? Le decía. Grítenle más fuerte, o es que anda de paseo, anda de vacaciones. Pero dice que cuando llegó el momento de que Elías ofreciera sacrificio, derribó porque el altar estaba derribado. Volvió a acomodar el altar e hizo el procedimiento que Elías hizo para hacer lo que es el sacrificio. Y dice que invocó a Jehová. Y el Señor hizo descender fuego del cielo y consumió el sacrificio. Esa obra solamente la hace el Señor. Esa obra solamente la hace Dios. Solamente Él. Y nadie puede hacer obras como las que Jehová ha hecho. Nadie. Imagínense las obras que ha hecho en su vida. Y usted a veces ni cuenta se da. Y decimos que es que nosotros somos buenos en esto. Que yo soy buenísimo, soy inteligente. Si nosotros somos nada.
El Señor es el que da la fuerza, la sabiduría y el entendimiento. Y nosotros creemos que es de nosotros mismos. No, el Señor es que hace obras en tu vida. El Señor es que hace misericordias en tu vida. Y es por eso que Él te tiene misericordia. Aunque tú digas que eres tú, pero no, es el Señor el que hace obras. Amén. Por eso cuando los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro, Pedro nunca se glorió que era él, sino el poder de Dios manifestado en él, haciendo obras. Otras obras que el Señor ha hecho, dejando el Antiguo Testamento, es el amor que nos tiene a nosotros. Una gran obra de Dios para con la humanidad. Una gran obra de Dios para con usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor el que nos tiene Dios, que dio a su Hijo unigénito, el único Hijo en sacrificio, para que por medio de Él nosotros seamos salvos. Nos dio amor, nos ama, el Señor nos ama, que dio a su Hijo en sacrificio. Reconozcamos el amor de Dios. Reconozcamos ese amor, que esa obra solamente Dios la ha hecho. Es una obra maravillosa, tenernos amor a nosotros, aun siendo pecadores, aun siendo rebeldes. Tenemos defectos, tenemos debilidades, pero Él aún así nos ama. Imagínense qué amor, imagínense qué obra, qué maravillosa esa obra y qué grande es. De amar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice al mundo no significa nosotros somos los cristianos, aquel borracho que anda en la calle también, a todos. Pero dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. Imagínense. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si sabemos que Dios ama a todo el mundo y nosotros venimos a Él y nos manda a predicar su palabra, ¿sabemos nosotros o le predicamos nosotros a nuestros compañeros de trabajo? ¿Le hacemos saber que el Señor los ama? Con la ayuda de Dios, ¿sí? ¿Hacemos saber que Dios nos ama y tiene un propósito para ellos? Porque el Señor nos va a pedir cuenta. Es verdad. Que qué hicimos en la tierra. Que qué hicimos aquí. ¿Y qué pasará cuando lleguemos allá y nos pregunten a tus compañeros de trabajo, les dijiste que vos eras cristiano? ¿Se dieron cuenta de que tú eras cristiano? ¿Cuántos llevaste tú a la iglesia? ¿Cuántas almas has ganado? Porque tenemos que dar cuentas, hermanos. Y la obra que Dios ha puesto en usted es para que trabajemos en la obra. ¿Y cuál es la misión? Es llevar almas al cielo para que se conviertan y que ellos confiesen sus pecados y que reconozcan que hay un Dios que salva. Esa es la obra que Dios ha puesto en nosotros. Esa es la obra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por lo tanto es necesario que salgamos a buscar las almas. ¿O de qué nos sirve que nos congreguemos todos los días acá? Si ya sabemos que ustedes son cristianos. La necesidad hay en cada uno de nosotros, pero hay más necesidad afuera también. Porque tenemos que salvar las almas. Y por medio de nosotros es que ellos tienen que ser salvos, porque nosotros llevamos el Evangelio, nosotros llevamos la palabra. Por eso Pablo, cuando se convirtió a Cristo, no se quedó en el templo, sino que Pablo salió a predicar el Evangelio. Pablo salió a predicar, a fundar iglesias, y era misionero. Y los viajes de Pablo eran donde quiera que él andaba, predicaba. Pablo recibió la obra del Señor y se puso a trabajar en la obra del Señor. Igual los apóstoles. Entonces, si Dios te ha transformado a ti y ha hecho una obra en ti, hay que trabajar en la obra del Señor. Seguimos con las maravillas y los prodigios que el Señor ha hecho. Mandando a Jesucristo a la tierra, su Hijo único, el Verbo hecho carne. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, hizo grandes prodigios e hizo milagros. Y Él
hacía que los enfermos se sanaran, que los ciegos miraran, que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los muertos resucitaran. Estas son las obras que el Hijo de Dios hizo aquí en la tierra. Y esas son las obras que puede hacer el Señor tu Dios si solo tú confías en Él. Entonces es necesario que cantemos y que le alabemos, porque grandes son las obras que ha hecho Jehová en nuestras vidas. El mensaje de ayer estaba muy correlativo con el que hoy estamos predicando. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Esa es la obra del Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, por cuanto Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, si reconocemos que el Señor nos hizo, tenemos que darle gracias. Tenemos que darle honra. Tenemos que glorificarle por la gran obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que le pertenezcamos a Él. Y es por eso que sigue diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dice. Alabad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, dice. Y la verdad por todas las generaciones. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia enojados, hermano? ¿Cuántas veces venimos aquí oprimidos? ¿Cuántas veces venimos con odio? ¿O cómo venimos a la casa del Señor? Sabiendo que Él nos ha creado. Sabiendo que Él nos ha hecho una obra en nosotros. ¿Cree que no es misericordia la que nos tiene el Señor? Una gran misericordia. Para que cuando nosotros venimos aquí, venimos de una manera muy diferente. Pero es por eso que es necesario que busquemos a Dios para que el Señor nos renueve cada día. Para que el Señor nos restaure cada día. Mire, otras obras que el Señor ha hecho. El amor por la humanidad. Es algo que el Señor hizo. Y déjeme decirle que el Señor lo ama a usted. El Señor me ama a mí. El Señor ama a todos. Él tiene un amor que no solo como nosotros lo tenemos. Que nosotros podemos querer a alguien, pero despreciamos a otras personas. Al que nos hace bien amamos, y al que nos hace mal no. El Señor, sin importar nuestros pecados, aún así Él nos ama. Pero la única diferencia es que no reconocemos, o el mundo no reconoce que Él los ama. Y hay momentos que nosotros reconocemos y hay momentos que a nosotros se nos olvida, hermano. Hay momentos que a nosotros se nos olvida. Porque nos comportamos de una manera que Él no quiere que nos comportamos. Y eso es importante. Y todos aquí, todos los seres humanos, nosotros todos no somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero por eso dice la Biblia que busquemos a la perfección. Porque dice que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nadie es perfecto, pero la Biblia demanda que busquemos la perfección. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Si nosotros seguimos a Cristo y queremos seguir a Cristo, tenemos que ser santos como Él. Y si Él fue varón perfecto, nosotros también tenemos que serlo. Porque Él demanda la santidad. Y dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, otra de las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esa es una de las obras que a veces el mundo o nosotros mismos no reconocemos. Y seguimos con el amor, ¿verdad? Dijimos que Juan 3:16. Ahora vamos al primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 10. Para que nosotros miremos el amor que nos tiene nuestro Dios. Primer libro de Juan, capítulo 4,
versículo 10. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escuche bien lo que dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuándo usted vino a amar a Dios? ¿O se ha preguntado si usted ama a Dios? ¿Amamos a Dios, hermano? Amén. ¿Lo amamos? Amén. Amamos a Dios como debería de ser, como el amor que Él demanda. Y mire lo que dice el 8, antes del 10. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios y odiamos al hermano? ¿Cómo decimos que amamos a Dios y hay pleitos en la iglesia? ¿Cómo decimos que amamos a Dios y tenemos contienda entre los hermanos? Nos criticamos unos a otros. Nadie se puede parar a testificar aquí porque dice que ya lo ofendió. Entonces, ¿cómo es que amamos a Dios? ¿Cuál es el amor que tenemos a Dios? Porque fácil es decir, Dios me ama a mí, pero ¿tú lo amas a Dios? Y Dios ha hecho una gran obra de amarte a ti. Imagínese, es como que usted ame a otra persona que no sea ni su conocido, ni sea ni su pariente, pero que usted lo ama. ¿Y qué es el amor? Vamos más allá de eso. ¿Qué es el amor? Cuando usted ama a su esposa o a su esposo, o cuando usted ama a su novia, hay un sentimiento profundo. Y usted hace cualquier cosa por esa persona. Le lleva detallitos, le hace esto y lo otro. Usted ama a esa persona, la cuida, la protege. Ahora, ¿podemos amar a un desconocido? ¿Podemos amar a alguien que no conocemos? Es imposible, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar usted cómo Dios lo ha amado aún sin conocerlo. Y mire, Dios es amor. Vamos a leer desde el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, dice. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Entonces, si sabemos que una de las grandes obras de nuestro Dios es amarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos amar a los hermanos? Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y sigue diciendo, dice, en esto se mostró el amor de Dios. Mire, el amor de Dios para con nosotros, que Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor que nos tiene Dios. Qué grande ese amor que Dios nos tiene. Y es un amor infinito. Es un amor grande que ninguno de nosotros podemos cubrirlo como Él nos ama. Entonces, y llegamos al versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque nosotros venimos a amar a Dios cuando le conocimos. Pero antes de que nosotros le conociéramos, Él ya nos conocía y ya nos amaba. Entonces, esa obra solamente la hace nuestro Dios. Esa obra solamente la hace nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, amén. Esa es la obra que el Señor ha hecho. Que el que nos amó, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, amados, sigue diciendo el versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos con los otros. Entonces, hagámonos esta pregunta, si amamos al 100% a Dios. ¿Amamos a Dios, hermano? Porque cuando nosotros amamos a Dios, no importa que tu hermano te ofenda, tú lo perdonas. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor perfecto. Ese es el amor sin engaño, sin afecto.
Es un amor puro y sincero. Pero medios nos tratan mal. Ay, Dios mío, hasta queremos dejar la obra. No, es que ahí no me dieron la bienvenida. No hay amor ahí. ¿Cuál es el amor de Dios? En que nos amemos los unos con los otros. Y tenga cuidado, porque amar a alguien conocido es fácil. A alguien que no le hace ningún daño es fácil. Porque nosotros al que nos hace bien lo queremos, lo amamos y lo andamos para aquí, para allá, lo invitamos a comer. Pero el que nos hace mal, a ese ya no le hacemos buena cara. Y el mandamiento es que nos amemos unos con los otros. Amarnos, amar. El término amar es un término que nosotros tenemos que demostrar un amor profundo por ese hermano. Pero hay hermanos que ni se saludan en las congregaciones. Yo le digo, hermano, hermano, para otro lado. Cuando hay contiendas entre los hermanos, se da a demostrar rapidito. Y más nosotros aquí que somos poquitos, ¿quién se escapa? Y en una congregación grande, imagínense, ni cuenta se da quién lo odia a uno y quién lo ama. Pero aquí nosotros que somos poquitos, sabemos bien quién anda enojado con uno. Gloria al Señor. Pero por eso nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, para que nosotros nos amemos los unos con los otros. Entonces, cuando mi hermano me ofende, ¿qué debo de hacer? Perdonarlo, hermano. Hay que perdonar, hermanos. Hay que buscar la paz y seguirla, porque sin paz y sin santidad, nadie. Y nadie es nadie, hermano. Ni yo que predico acá, ni ninguno de estos, ni usted, nadie. Por eso es importante buscar la paz. Si hay contienda en medio de nosotros, busquemos la paz porque no nos conviene. Perdonemos. Si amamos a Dios, perdonemos a nuestros hermanos. Si amamos a Dios, hay que pedirle al Señor que nos dé la capacidad, el entendimiento y la sabiduría de poder perdonar y amar a nuestros hermanos. Cuán importante es el amor entre los hermanos. Es muy importante, y esa es una de las obras que nuestro Dios ha hecho en nosotros cuando nosotros venimos a Él. Imagínense cómo nos ama el Señor. Nos ama. Porque en otro tiempo, dice la Biblia, anduvisteis en las corrientes de este mundo. Y el espíritu que favorece en los hijos de desobediencia, ese espíritu operaba en vosotros antes. Y Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Imagínense, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Juntamente con Cristo. Ese es el amor de Dios. Esa es una de las obras tan impactantes que yo no encuentro ningún hombre que ame a toda la humanidad como lo hizo nuestro Dios. Y como lo hace aún. Esa es una gran obra del Señor. Esa es una gran obra. Y sigamos hablando del amor. Del amor que nos tiene Dios a nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Vaya conmigo a la Biblia para que no vaya a decir que este se lo inventó. Romanos capítulo 5 versículo 8. Para que veamos cuál es el amor que el Señor nos tiene a nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Esa es una obra que yo no puedo explicar por qué Dios ama, aun cuando nosotros le fallamos. ¿Por qué Dios nos sigue amando aun cuando nosotros nos portamos mal? Aun cuando pecamos, aun cuando tenemos errores, cuando tenemos fallas, Él aún nos sigue amando. Es un amor tan grande, es un amor infinito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor. Él no solo te dice te amo, Él te lo demuestra con hechos y no solamente con palabras. Él te demuestra que de verdad te ama.
Por eso es necesario que nosotros estemos agradecidos y amemos a nuestro Dios. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias a Dios que envió a su Hijo, hermanos. Gracias a Dios que hay un sacrificio que nos ha redimido, que nos ha libertado, que nos ha lavado con su sangre, porque somos salvos de la ira del Señor. Porque siendo, dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estábamos aparte. Dice que, porque siendo enemigos. Uy, hermanos, no permitamos ser enemigos de Dios. Tengamos cuidado. Porque si esa obra que el Señor ha hecho de amarnos, no permitamos que nosotros dejemos de amarlo. Porque una cosa es tener a nuestro Dios a nuestro lado y a nuestro favor. Nos sentimos fuertes, pero otra cosa es tenerlo en contra de nosotros. Por la desobediencia, por nuestras negligencias. Imagínense. Pero Dios es grande en misericordia, que Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Sigamos con la gran obra del Señor, que es el amor que tiene para nosotros. Isaías capítulo 49 y versículo 15 nos habla del amor de nuestro Dios. Nos habla de ese gran amor que tiene para con nosotros. Y es un amor infinito, incondicional. Ese amor que Jesucristo nos ha dado a nosotros, nadie más te lo puede dar. Isaías capítulo 49, versículo 15. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 49, versículo 15. Dice, se olvidarán de la mujer de lo que dio a luz para dejar a compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvida ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice. He aquí que en las palmas de las manos tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros. Cuando Isaías habla de eso, del nacimiento de un hombre, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es decir, que si una madre se olvida del hijo que ya tuvo para ponerle cuidado al que tiene, quiere decir que si Dios se va a olvidar de usted si usted ya es cristiano. En ninguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando Isaías habla esto, quiere decir que Dios tiene el cuidado de los que ya estamos dentro de la obra y por los que están por entrar. Este es un amor tan grande que el Señor tiene cuidado de nosotros aun cuando ya estamos dentro de su obra. Y también de los que están fuera y quieren entrar. Sigamos con el amor de nuestro Dios. El Salmo 36, versículo 7. Leámoslo para que sea el Señor a nosotros dándonos el conocimiento. Salmo 36, versículo 7. Dice el Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los sobrevarás de las torrentes de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Existencia de tu misericordia a los que te conocen y justicia de rectos corazón. Este salmo habla de la iniquidad del impío, que en otro tiempo nosotros éramos inicuos delante del Señor, pero cuando nosotros venimos a Cristo, por su sangre nos libertó y nos cubrió de nuestros pecados y nos lavó con su sangre, y ahora somos hechos sacerdotes y reyes para Él. Ese es el amor que nos tiene mi Dios. Otro de las grandes obras que el Señor ha hecho es la misericordia.
La misericordia para con nosotros es algo muy importante. Que Dios, después de amarnos, nos tiene misericordia. Y esa misericordia es una misericordia grande. El libro de Hebreos habla lo que es de esa misericordia. En su capítulo 4, versículo 10 nos dice: porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4. Y mire, lo que habla es el escritor a los hebreos de la misericordia de nuestro Dios. Dice: temamos pues, el capítulo 4, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír las palabras por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. La misericordia que Dios nos tiene es una misericordia tan grande. Él nos da una misericordia y nos tiene, es por decirle así, nos tiene lástima, pues. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que usted ande para arriba y para abajo y que no le pase nada. Es misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que vienen vientos, vienen ventarrones y a usted no le pasa nada. Es la misericordia de Dios. Cuando se proclama que hay guerra en unos lugares y a nosotros no nos alcanza nada, esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que nosotros vivimos por su misericordia, porque Él es bueno y nos da vida cada día. Esa misericordia habla mucho para con nosotros. Y el Señor tiene una misericordia que no como nosotros tenemos de las demás personas. Porque nosotros, al que nos hace mal y no hemos conocido al Señor, lo ultrajamos. Pero el Señor, que tiene misericordia, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos va a cuidar de todos nuestros males. Otra de las grandes obras que el Señor ha hecho es la gracia. La gracia de Cristo. La gracia en que Cristo nos ha dado a su Hijo para que por gracia seamos salvos. Esa es otra de las grandes obras que el Señor ha hecho. Esa es una gracia que nosotros, estando dentro de esa gracia, seremos salvos si le seguimos a Él. La gracia que Cristo nos ha dado, hermanos, de venir ante su presencia, de conocerle. Esa gracia para que Él nos ha libertado. Esa gracia, esa obra solamente nuestro Dios la puede hacer. Esa obra solamente Dios hace, de salvar a la humanidad, de darle una gracia para que por medio de esa gracia seamos salvos. Esa es la gracia. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras. Dice: Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Son grandes las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Son grandes las obras que el Señor ha hecho en nuestro caminar. Las maravillas, los prodigios, los milagros que Cristo ha hecho con nosotros. Por eso es digno de que le alabemos. Por eso es digno que le glorifiquemos, que cantemos a su nombre. Porque Él es digno de toda alabanza. Entonces, dice un salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínense si los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros, que somos su creación, ¿por qué no contamos las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas?
¿Por qué no contamos las obras que Dios ha hecho para con nosotros? Para que sea testimonio, para que las almas escuchen cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas. Imagínese David, cómo fue librado del oso, del león, cómo fue librado de aquel gigante que con el poder de Dios lo derribó, de las batallas. Y él cantaba y él rebosaba los salmos, porque él reconocía el poder y las obras que Jehová Dios hacía en su vida. Sepamos reconocer nosotros, hermanos, cuando Dios hace una obra en nosotros. Porque a veces nosotros no reconocemos. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por un día más de vida? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque nos tiene bien? No tenemos ninguna enfermedad, no somos discapacitados, no tenemos ninguna necesidad a veces. Pero nosotros lo que nos hace es, el conformismo nos hace entrar en una situación muy delicada. Que estamos tan conformes que ya no damos gracias a Dios porque lo tenemos todo. Y es que la misericordia de Dios nos ha abrazado tanto, que nos ha bendecido, que que antes cuando no teníamos nada, hoy lo tenemos todo. Y pensamos que es porque nosotros somos buenos. Es porque la misericordia del Señor está contigo. Sepamos reconocer cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos bendice. Y por lo menos cantemos las maravillas. Démosle gracias. Como decía el Salmo ayer, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabemos, mano, el nombre de nuestro Dios. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificarán tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Temer al Señor. ¿Quién no te temerá? Cuando nosotros tememos al Señor, no significa que le tenemos miedo. Cuando nosotros tememos al Señor, es que aún sabiendo que tenemos la oportunidad de pecar, no lo hacemos. Porque tememos al Señor. El temor es un respeto. El temor es algo que nosotros guardamos. Aunque nadie nos está viendo, Dios nos está viendo. El temor es en cada uno de nosotros para nosotros poder tener el dominio propio. Pero cuando Juan habla de este temor, ya es un temor diferente. Porque Dios está juzgando a las naciones. Porque Dios ya está manifestando su poder, ya está derramando su juicio sobre la tierra. Pero nosotros tememos a Dios porque lo respetamos y porque lo amamos. Ese es el temor que debe de haber en nosotros. No es el temor que le tenemos que tener miedo, sino un temor de respeto, de que aún mantenemos en pie nuestro pacto con Él. Ese es el temor. Entonces, cuando el Señor nos da gracia, que por gracia somos salvos, estamos hablando de que cuando Cristo vino a la tierra, por medio de su sacrificio, nosotros entramos en la gracia. Y estamos aún en esa gracia. Y por esa gracia, si seguimos adelante con fe, seremos salvos. Otra de las grandes obras que nuestro Dios hace es el perdón. El perdón a nuestras vidas. Esa es una de las grandes obras que el Señor hace. Y el Señor perdona sin sacarte todos tus errores, como nosotros hacemos a veces. Yo perdono, pero no olvido, hermano. Cuando alguien nos ofende, o cuando hay disputa entre los hermanos, contienda. ¿Cómo Dios nos puede perdonar a nosotros si nosotros no queremos perdonar al hermano? Esa obra que el Señor ha hecho de perdonarnos en nuestra conciencia debe de caber, que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y no diga que Dios no tiene capacidad. Dios tiene capacidad de perdonar y limpiar tu pecado, por muy negro que fuera. Él tiene el poder. Él tiene la misericordia de poder perdonarte. El perdón de Dios hacia nosotros, hermano. Sepamos reconocer cuánto Dios nos ha perdonado. Porque muchas veces fallamos.
Muchas veces caemos. Muchas veces cometemos errores. Porque como hombres, como seres humanos somos imperfectos. Pero buscamos la perfección para que sea la buena obra de nuestro Dios manifestándose en nosotros. Entonces, esa obra que el Señor hace de perdonarnos es una obra tan grande, hermano. De perdonar a la humanidad. Imagínese Dios cuántas veces nosotros le hemos fallado. Le hemos ofendido. Hemos hecho tantas cosas que sin saber a veces nosotros ofendemos a Dios. Y Él con su gran amor nos perdona. El perdón de Dios es un perdón sincero. El perdón de Dios es un perdón genuino. Es un perdón limpio. No es como nosotros, que cuando nosotros perdonamos a alguien, en nuestra conciencia queda el recuerdo de qué nos hizo esa persona. Cuando hay heridas entre los hermanos, cuando hay contiendas, cuando hay raíz de amarguras y no queremos perdonar, somos orgullosos. El ego no nos deja perdonar, el yo no nos deja perdonar. Pero Cristo nos ha perdonado a nosotros. Tomemos esa referencia de que Cristo nos ha perdonado. Tengamos nosotros también la valentía, el conocimiento y la capacidad de poder perdonar a nuestros hermanos. Ese es el perdón de nuestro Dios. Y el perdón es algo tan magnificante que después de que nosotros caemos en el error, tenemos que arrepentirnos. Y Dios no mira el error o el pecado que tú cometiste. Dios mira que tú reconociste que fallaste. Porque hay personas que caen y le echan la culpa a otro. No, que yo me salí de la iglesia porque ahí no me quieren a mí. No, que yo ya no soy cristiano porque todos son iguales eso. Todos tienen excusas cuando caen en pecado. Todos no, para ellos otro fue la piedra de tropiezo. Y a veces nosotros mismos nos tropezamos. Sin necesidad de que alguien más nos agrave o que nos diga algo. Y le queremos echar la culpa a otro. Cuando sabemos conscientemente que fuimos nosotros. Cada quien es responsable de su vida, de sus actos y de sus hechos. Y si alguien hace algo malo con su conciencia limpia, es pecado, hermano. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno delante de Dios? ¿Será que hablar de un hermano es algo bueno? ¿Será que meter chismes en la congregación es algo bueno? ¿Odiar a un hermano es algo bueno? ¿Cometer adulterio, fornicación es algo bueno? Entonces, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no es pecado. Entonces, si nosotros que hemos venido a Cristo y sabemos que tenemos que congregarnos porque necesitamos de su palabra y no los congregamos, solo porque no nos queda tiempo o porque no queremos, sabemos que eso es lo bueno y no lo hacemos. Es pecado, hermano. Hay cosas tan pequeñas, tan insignificantes, que son pecados, que para nosotros parece ser algo muy, muy normal. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Porque un mal pensamiento en nuestras cabezas es pecado para el Señor. Una mala intención, aunque no haya hecho tal acto con su cuerpo, pero si lo propuso en su corazón y tuvo la intención, ya pecó. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos, la altivez, hermano. ¿Cuántas veces hemos sido altivos nosotros? Y piensa que altivez es ver una mujer y codiciarla. No. La altivez es creerse uno más que otro. La altivez es algo que solo el yo predomina aquí. Que yo mando.
No hay que ser altivos, hermano. No, que aquí solo se hace lo que yo diga. Miremos nosotros y analicemos los casos que surgen en las iglesias, las cosas que surgen en nuestras iglesias o incluso en nuestras vidas. La altivez. Y aún así el Señor nos perdona. Aun cuando nosotros nos comportamos de una manera muy mal, nos perdona. El Señor cuánta paciencia le tuvo al pueblo de Israel. Imagínense que lo sacó de Egipto. Iban renegando aquello. Cruzaron el mar. Vieron cómo se partió el Jordán. Y pasaron en tierra seca. Y aún en el desierto se portaron mal, hermano. Murmuraban por todo. Tenían pan del cielo, no querían pan ya. Querían carne. El Señor les hizo descender golondrinas. Todos los días comían con golondrinas, imagínense. Carne. También murmuraron, man. Pan y carne tenían. ¿Cuántas veces nosotros murmuramos en nuestras vidas, hermano? ¿Cuántas veces nosotros somos inconformes? Y no tenemos en cuenta que la misericordia del Señor es tan grande que por lo menos tenemos para comer. Somos tan... Perdonaste la maldad de mis pecados. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La cosa es confesarle nuestros pecados a Dios. Confesarle nuestras iniquidades, nuestros errores. Y su grande amor y su gran sacrificio nos ha hecho a nosotros para que Él nos perdone. Pues dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, al Señor nuestro Jesucristo. Él es el que aboga por nosotros. Él es el que nos defiende. Él es el que está delante del Padre abogando. Mira, Padre, no veas el error del hermano, no veas el pecado de este. Yo lo he comprado con sangre, yo lo he libertado, es propiedad mía. Él es abogado para nosotros. Y Él nos ha perdonado. Pero tengamos cuidado. Porque si una vez fallamos y seguimos fallando constantemente, Dios tiene el poder de poder perdonarnos. Pero también dice la Biblia que aquel que peca y vuelve a lo mismo es como el perro que vuelve a su vómito. Imagínense. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, nos restauramos. El Señor hace una obra en nosotros que nos perdona y nos restaura. Pero seguimos volviendo, cayendo y otra vez. El Señor también tiene, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, el perdón de Dios para con nosotros, el perdón de Él y el perdón de nuestro Dios, cuando nos habla de su gran perdón, nos hace reflejar el amor que nos tiene. Ese es el perdón de nuestro Dios. El libro de Juan nos habla sobre el amor, sobre el perdón, que nos tiene Dios. Y cuando hablamos de perdón, hablamos del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Porque Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos alejados de los pactos, estábamos alejados de Dios, y por ese sacrificio, por Jesucristo que nos redimió, nos perdonó y nos reconcilió con Dios. Él nos perdonó, nos ha perdonado, nos ha librado. Imagínense Pablo cuando se convirtió a Cristo, que él perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos, era un asesino. Y pedía cartas, dice, para poder seguirlos y para poder ejecutarlos. O sea, Pablo era un asesino. Pero cuando vino Cristo, Cristo no le miró sus errores. No le dijo, tú perseguías, te voy a matar. Cristo lo perdonó.
y lo transformó. Y el amor y el perdón que le dio Jesús, ningún hombre se lo pudo dar. Por eso es que Pablo predicaba fervientemente ese Cristo que lo libertó y lo perdonó, porque Él lo transformó y lo hizo un vaso, un instrumento útil para que llevara el evangelio a todas las naciones. El perdón de nuestro Dios. Dios nos ha perdonado, hermanos. Dios tuvo misericordia y tiene misericordia de nosotros, que ha perdonado todos nuestros pecados, sean pasados, presentes o sean futuros. El perdón de Dios para con nosotros. Si nosotros buscamos a Dios, le confesamos a Él nuestras iniquidades, nuestros pecados, Él es justo, fiel y verdadero para poder perdonarnos. Dios tiene el poder para poder perdonarte, para poder sanarte, para poder libertarte de cualquier dificultad. Esas obras solamente las hace Dios, y no hay nada más maravilloso que sentir cuando Dios hace una obra en nosotros. Por eso es necesario que le alabemos y le glorifiquemos su nombre, porque sus obras son maravillosas para con nosotros. Esas son las obras que el Señor hace. Esas son las obras que el Señor da para la humanidad. La salvación es otra obra tan grande que el Señor ha hecho para nosotros. La salvación por medio de su Hijo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que acabamos de leer de Apocalipsis dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Por qué es justo y verdadero el camino? Porque Jesucristo mismo es el camino para la entrada al cielo. Jesucristo mismo. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El camino del Señor. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuáles son los caminos del Señor? Y hay dos caminos, hermano. El domingo pasado nuestro hermano Francisco Perla predicaba sobre ese camino, sobre la puerta. Porque angosta es la puerta y angosto es el camino. Y pocos son los que van por él. Busquemos el camino de nuestro Dios, porque el camino del Señor es justo. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta? Es Cristo, hermanos. Cristo es la puerta. Por eso dice que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha. Porque no permite que vayamos cargados de pecados. Ni tampoco permite que llevemos cosas. En un sentido espiritual, no permite que llevemos pecados. No permite que llevemos odio en nuestros corazones, raíz de amargura. No permite que llevemos envidia. Tenemos que ser tan estrechos para poder entrar por esa puerta. Y Cristo demanda ciertas cosas para que nosotros podamos entrar. Entonces la salvación que nos ha dado Cristo, que nos ha hecho Dios, es tan grande y es una de las obras que el Señor ha hecho para con la humanidad. Entonces las maravillas de nuestro Dios son incontables. Las maravillas que Jesucristo hizo aquí en la tierra también son incontables, pues resucitó muertos, pues sanó enfermos, dio a comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños con 2 panes y 5 pececillos. O al revés era, ¿verdad? 5 panes y 2 pececillos. ¿O no era así? Imagínense, calmó la tempestad, caminó sobre el agua, hizo que el agua se convirtiera en vino en las bodas, sanó enfermos. Cuántas maravillas, cuántos prodigios, cuántos milagros ha hecho Dios con la iglesia, y la iglesia parece ser que no reconoce eso. Cuántas cosas ha hecho el Señor con la iglesia, cuántas obras ha hecho el Señor, y parece ser que la iglesia está dormida y no reconoce que el poder de Dios está en medio de ella. Porque el Señor hace obras grandes con la iglesia, hermano. El Señor hace obras grandes para con nosotros. Y muchas veces no reconocemos. Y eso es lo más triste.
que no reconocemos las obras de nuestro Dios, sino que las obras que nosotros hacemos. Entonces, las maravillas que Dios ha hecho son maravillas que no se pueden comparar. Son maravillas y son obras que el hombre no puede hacer, y que nosotros hemos sido partícipes de esas maravillas. Si Dios ha hecho una obra en tu vida, agradécele a Él. Amén. Y si tú estás esperando una obra, hoy, esta tarde, puede el Señor hacer una obra en ti. Si tú estás necesitando algo, demándaselo al Señor y Él puede obrar grandemente en tu vida. Si tú estás pasando un momento por el cual no te sientes bien al Señor y Él te va a hacer una obra en ti. Si estás pasando un problema grande, el Señor puede hacer una obra en tu vida. Si estás pasando un momento de dificultad, el Señor es tan grande y misericordioso que va a hacer una obra en ti. Y va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Esas son las obras que el Señor ha hecho. Esas son las obras que nuestro Dios hace. Esas son las obras que Él es el único que tiene el poder de hacer obras maravillosas en nuestras vidas. Él es el único, nadie más. Es por eso que el pueblo que Moisés cantaba ese cántico y daba gracias a Dios porque había hecho una obra tan grande de librarnos de la muerte. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de todos los males? ¿Cuántas veces el Señor nos ha rescatado, nos ha transformado y nos ha dado nueva vida a través de su Hijo? Es por eso que le cantemos, es por eso que es necesario que le alabemos, que exaltemos su nombre, que demos salmos, que demos acciones de gracia, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Es el amor, esas son las obras que el Señor ha hecho. Esas obras magnificantes de Dios. Entonces, esperemos que Dios haga una obra en nosotros, hermanos. Y si ha hecho una obra en ti, démosle gracias a ese Dios. Démosle honras a ese Dios. Vamos a orar, estimados hermanos. Si hubiera una petición que poner, podemos orar y juntamente todos podemos orar. Si alguien se siente